Muy buenas noches, mi nombre es AR, ¿cómo están? Hoy les vengo a presentar un video sobre la corriente filosófica del empirismo. A continuación tenemos una breve introducción y origen de lo que es el empirismo. Adelante le cedo la palabra a mi compañera Tina. El empirismo. El empirismo es una corriente filosófica que sostiene que el conocimiento está a base de la experiencia y la observación. A lo largo de esta presentación veremos su origen, sus principales representantes, sus posturas, su desarrollo epistemológico, sus críticas, así como también su aplicación en la ingeniería textil. Origen del empirismo. La palabra del empirismo proviene del griego antiguo empeiria, el cual significa experiencia, en lo cual en su latinización da como resultado la palabra experientia, la cual significa experiencia. El empirismo alcanzó su máxima plenitud en el siglo XVII en Inglaterra, donde se consolidó como la corriente filosófica más fundamental gracias a la obra de sus pensadores. Entre los autores más destacados de esta filosofía se encuentran John Locke, David Hume, Thomas Hobbes, John Berkeley y Francis Bacon, quienes fueron los principales aportadores para el desarrollo de esta filosofía. El empirismo aboga por el conocimiento a posteriori, es decir, a partir de la experiencia. El empirismo se desarrolló durante la guerra política que ocurría en Inglaterra en el siglo XVII, la cual pasó de ser una monarquía absoluta a una monarquía parlamentaria. Muy interesante lo que nos habló la introducción de nuestra querida compañera. A continuación tenemos lo que son los representantes que lo va a exponer nuestro compañero Rodrigo. Adelante. Pasamos a lo que serían los representantes del empirismo. Estos serían algunos de ellos y los más relevantes a lo largo de la historia. Número 1 tenemos a John Locke, conocido también como el padre del empirismo moderno, quien da a conocer uno de sus ensayos acerca del entendimiento del ser humano, que nosotros los seres humanos somos una tabula rasa, o mejor dicho, una hoja en blanco desde nuestro nacimiento, ya que obtenemos conocimiento a partir de la experiencia y la reflexión. Y él también rechazó la idea innata del racionalismo que fue propuesta por René Descartes. Después tenemos a George Berkeley, quien propuso el idealismo empírico y el inmaterialismo, conocido por su principio central llamado ser y ser percibido. Negó la existencia de la materia independiente de la percepción, ya que él entendía que todo lo que era era percibido por un ser consciente que podía entenderlo. Así como también para él Dios mantiene la existencia de las cosas al ser percibidas siempre. Después tenemos a David Hume, quien llevó el empirismo a la forma más radical y escéptica. Él decía que todo conocimiento surge de las impresiones sensibles, pues para él todo lo que uno entendía, todas las ideas que uno tenía, básicamente todo era gracias a la experiencia y, y también cuestionó la casualidad, o bueno, la causalidad y la idea de un yo permanente, pues para él nada era casualidad, todo tenía un propósito y era gracias a ese conocimiento obtenido, gracias a la experiencia que uno tenía. Luego tenemos a J. L. Austin, quien pues fue un filósofo del lenguaje ordinario. Y pues él desarrolló la teoría de los actos del habla. Para él el lenguaje pues también hacía cosas, ya que se utilizaba en la vida cotidiana de las personas. ¿Y pues qué quiere decir esto? Como un ejemplo se podría decir en las promesas, en las órdenes o en los favores que uno pedía. Y también estudió el conocimiento desde el uso empírico del lenguaje cotidiano, como bien dije, gracias a, gracias a, gracias a la vida cotidiana que pudo estudiar de las personas. Y finalmente tenemos a Willard Van Orman, pues él renovó el empirismo en el siglo XX. Bien, él dividió, o bueno, en su ensayo Dos dogmas, el empirismo, criticó la separación entre lo analítico, lo que era la verdad significativa, y lo empírico, que era la verdad experimental. Pues también propuso un empirismo naturalizado, donde la ciencia y la filosofía dependían de la experiencia conjunta. ¿Qué quería decir? Que, que pues la experiencia, todo era dependiente de la experiencia, tanto lo que uno entendía y además de lo que uno podía decir. Gracias a la experiencia se podía obtener conocimiento. En pocas palabras, todos ellos entendían
que todo se podía entender o toda idea, conocimiento o entendimiento era gracias a la experiencia que se obtenía. Desde ese punto de entendimiento todos tenían un punto muy claro. Wow, no sabía que esos eran nuestros representantes del empirismo. A continuación tenemos a nuestra compañera Tania que nos va a explicar sobre las posturas del empirismo. Adelante. Posturas del empirismo. Como primera postura tenemos la experiencia sensorial es el único origen del conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que todo conocimiento que nosotros tenemos es a base a lo que hemos sentido, hemos escuchado, hemos probado o hemos visto. Sin estas experiencias previas, no tenemos un conocimiento válido. Como segunda postura tenemos, no se posee un conocimiento válido si no existe una base empírica. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que nosotros no nacemos con ideas. Al nacer somos una tabla rasa o básicamente una hoja en blanco. Y conforme vamos creciendo, vamos obteniendo experiencias y conocimientos. Como tercera postura del empirismo es la evidencia se obtiene de la observación y de la experimentación. Básicamente nosotros no podemos creer en algo que no hemos visto, que no hemos sentido. O no podemos creer en el mismo pensamiento de algo que solo creemos nosotros o lo que hemos pensado básicamente. Como cuarta postura del empirismo es el conocimiento es provisional y puede modificarse. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que lo que creemos hoy no puede cambiar mañana. El conocimiento puede modificarse según las experiencias o las pruebas nuevas. Como quinta postura tenemos el empirismo promueve el método científico. Básicamente el empirismo ayuda a la ciencia. ¿Por qué? Básicamente, ¿qué hacemos para el método científico? Observamos, experimentamos y después recién sacamos las conclusiones. Como sexta postura tenemos la contextualización sociocultural. Básicamente, donde crecemos, donde vivimos, es donde obtenemos nuestros conocimientos. Wow, muy interesante lo que nos comenta nuestra compañera Tania respecto a las posturas del empirismo. A continuación, nuestra compañera Luz nos va a comentar también un poquito más lo que es el desarrollo de la epistemología. Adelante. Sobre el desarrollo epistemológico del empirismo y su importancia en el conocimiento científico. El empirismo sostiene que el conocimiento verdadero proviene de la experiencia y de la observación directa, es decir, a través de lo que aprendemos, de lo que experimentamos comprobados por nosotros mismos. Durante el siglo XVII, el filósofo Francis Bacon fue quien impulsó esta idea al promover el método inductivo que consiste en reunir datos concretos, observaciones, para luego sacar conclusiones generales. Gracias a esto, Bacon marcó un cambio de forma de obtener conocimiento para dar valor a la evidencia que a la simple lógica. El empirismo también reemplazó el método deductivo de Aristóteles, que se basaba más en el razonamiento teórico, y en su lugar promovió un enfoque basado en la experiencia. Con el tiempo, esta corriente se consolidó como el método científico, integrando la observación y la experimentación por pasos esenciales para descubrir la verdad. Se podría decir que el empirismo busca una simple pruebas claras, o sea, resultados que se puedan repetir, y ahora en la actualidad se apoya a la evidencia y en la verificación constante de los hechos. Bueno, continuando con la exposición, a mí me toca hablarles sobre la crítica hacia el empirismo. Comencemos con René Descartes. Este es un filósofo del siglo XVII, que en su obra principal, titulada Meditaciones Metafísicas, decía: los sentidos te engañan, la verdad nace en tu cabeza y vienen con ideas innatas. Él vivió una época de guerra y caos religioso. Quería dar a la gente una base de conocimiento 100% segura, usando lógica como si fuera una fórmula matemática. Continuemos con Baruch Spinoza. Este era también un filósofo del siglo XVII. Este nos habla en su obra principal, titulada Ética demostrada según el orden geométrico. Este sostenía que mirar no basta. La información de los sentidos es vaga y la forma más tonta de saber. La verdad real es racional y consiste en ver que todo es una sola cosa. Este es un filósofo que escribía de forma matemática. Su meta era demostrar que todo en el universo está unido por lógica, desechando cualquier conocimiento fragmentado o incierto. Pasando con Immanuel Kant. Este es un filósofo del siglo XVIII, el cual en su obra principal titulada Crítica a la razón pura, nos habla de que la experiencia sin razón es ciega. El conocimiento es una mezcla de lo que ves y de las reglas internas que tu cerebro ya tiene para organizarlo. Bueno, continuando con Hegel. Este es un filósofo del siglo XIX
que en su obra principal titulada Fenomenología del Espíritu, nos explica que la sensación simple solo es el primer escalón más ingenuo. El verdadero conocimiento es un proceso de pensamiento histórico que evoluciona y siempre va más allá de lo que ves inmediatamente. Él perteneció al idealismo alemán. Su meta era mostrar cómo la razón se desarrolla en la historia, haciendo que el simple acto de observar sea una actividad filosófica pobre y superficial. Y por último, hablemos de Karl Popper. Este es un filósofo del siglo XX, un poco más actual, que en su obra principal, La lógica de la investigación científica, nos dice: no busques pruebas, busca fallos. La ciencia no avanza acumulando evidencia, sino intentando demostrar que las teorías son falsas. Él vivió la era de la ciencia moderna y el totalitarismo. Atacó el empirismo lógico por ser dogmático, exigiendo que las teorías sean siempre riesgosas y irrefutables. Ok, a continuación mi persona les va a explicar todo la conclusión que hemos llegado. Adelante. Ahora pues tenemos lo que son las conclusiones. Como primera conclusión tenemos lo que es, nos hace recuerdo sobre el conocimiento verdadero nace desde la experiencia. No basta con saber sobre la teoría, es necesario mirar, experimentar y verificar lo que pensamos. Solo al comparar nosotros mismos nuestras suposiciones con hechos, datos concretos, podemos confiar en lo que realmente sabemos. En el siguiente punto tenemos lo que es, el enfoque del empirismo se basa en todo conocimiento humano. Está formado de lo que es una experiencia a través de nuestros sentidos, lo que son el oído, la vista, el tacto y el gusto, a veces hasta el olfato. Sin esta interacción directa con el mundo que habitamos, no sería posible construir ideas ni entender ningún fenómeno que pasa a nuestro alrededor. Nuestra mente es como un cuarto vacío, que con el transcurso del tiempo se va llenando de conocimientos y conocimientos basados mediante la experiencia, ¿no? Conclusiones, no. Por ejemplo, un ejemplo en la ingeniería textil es el tema de los colorantes y teñidos. ¿Por qué? Porque fácilmente se podría hablar, ¿no?, que esta planta tiñe porque tiene flores de colores, el color es llamativo. Pero según por teoría, en tintorería, no todo lo que tiene color pinta. Y ahora, esto se basa mucho en el empirismo. ¿Por qué? Porque nosotros nos encargamos de verificar, comprobar, estudiar las plantas y ver si tiñe o no tiñe. Por ejemplo, para adquirir un verde así, un tono así de verde, no se tuvo que extraer netamente una planta que realmente sea así de ese tono. Fue una planta de un tallo. Entonces, ahí es donde entra el empirismo, comprobar mediante pruebas. A continuación, nuestro compañero Johnny nos explicará lo que es el empirismo. Adelante. Bueno, yo les voy a explicar lo que es el empirismo en nuestra carrera, Ingeniería Textil y de Confecciones. Como anteriormente mi compañera conceptualizó lo que es el empirismo y nos indica que es una corriente filosófica que nos indica que todo conocimiento proviene a través de la experiencia y esta la podemos adquirir mediante nuestros 5 sentidos. El empirismo en nuestra carrera, Ingeniería Textil y Confecciones, se refiere a la aplicación de la experiencia práctica y el conocimiento acumulado a lo largo del tiempo para poder resolver ya sea problemas, optimizar procesos, en lugar de depender únicamente de teorías científicas. Si bien es cierto, actualmente en la ingeniería textil moderna se basa en la ciencia y también en la tecnología, la parte de la experiencia práctica en áreas como diseño, ya sea producción de telas, producción de hilos, tinturación, sigue siendo fundamental, ya que el empirismo aquí se basa en la observación directa y la experiencia práctica, priorizando la experimentación sobre teorías abstractas. Los ingenieros textiles validan hipótesis para mejorar procesos en el hilado, tintura, mediante evidencia concreta. Este enfoque promueve un aprendizaje continuo, fortaleciendo la conexión entre la ciencia y la producción textil. Gracias.